La actriz británica Natasha Richardson, conocida por su versatilidad para la comedia y el drama. En marzo de 2009 decidió viajar junto a sus hijos a Quebec, Canadá, para acompañar a su esposo, el actor Liam Neeson, que en ese momento estaba en un rodaje en Toronto filmando un thriller. Llegado el 16 de marzo, la actriz decidió tomar una clase de esquí para principiantes en el centro exclusivo Mont Tremblant. En un momento del recorrido, la actriz no pudo mantener el equilibrio producto de que efectuaba giros libres y cayó por una pendiente. Por el accidente sufrió golpes en la cabeza que complicaron su salud al instante. El instructor que le estaba enseñando recomendó que la trasladaran a un hospital y tenía razón, pero ella se negó. Horas más tarde habló por teléfono con su marido y le dijo: «Cariño, me he caído en la nieve». Lamentablemente, aquella sería la última vez que Liam Neeson escucharía la voz de su esposa. Pero, ¿qué fue lo que pasó realmente y cómo llegamos a este triste momento de su historia? Bueno, para entender bien todo, es necesario que viajemos un poco en el tiempo. Más específicamente al comienzo de la vida de Natasha Richardson. La actriz nació el 11 de mayo de 1963 en Inglaterra, en la ciudad de Londres. Su familia estaba compuesta por su padre, Tony Richardson, un director y productor, y la famosa actriz Vanessa Redgrave. Su hermana es la reconocida Joely Richardson y comparte el apellido materno con una larga casta de artistas ingleses muy reconocidos. La primera vez que estuvo ante las cámaras fue a los 4 años, cuando su padre la incluyó en algunas escenas de Church of the Light Brigade, conocida en español como La Carga de la Brigada de la Luz. Los productores de la BBC de Londres vieron de inmediato a su próxima gran estrella y la invitaron a rodar algunos filmes. Sin embargo, ella se negó, alegando que no estaba muy entusiasmada con ingresar al mundo de la televisión. Formada en la Escuela Central de Oratoria y Drama de Londres, Richardson actuó extensamente en el escenario en papeles que incluyen Helena en Sueño de una noche de verano y Ofelia en Hamlet en el Young Vic. En 1986 obtuvo el premio a la revelación más prometedora de la crítica dramática de Londres por su interpretación de Nina en La Gaviota. Algunas otras obras muy prestigiosas continuaron con su carrera en el teatro, pero la audiencia comenzó a demandar el verla frente a las cámaras en algún largometraje. El cine fue tomando cada vez más tiempo, por lo que Natasha dejó un poco de lado sus experiencias teatrales. Empezó su carrera en el West Yorkshire Playhouse de Leeds. Llegó a trabajar en un sinfín de obras de teatro. El Círculo de la Crítica de Teatro de Londres la nombró actriz Nobel más prometedora por su interpretación en La Gaviota. Debutó en la gran pantalla en 1987 en el papel de Mary Shelley en Gothic de Ken Russell. En 1992 protagonizó Anna Christie en el Young Vic Theatre, por lo que fue escogida mejor actriz por el voto de la crítica teatral londinense. Un año más tarde volvió a interpretar el papel en Broadway, en el Roundabout Theatre, por lo que fue nominada a un Tony y a un Drama Desk a la mejor actriz, y ganó el premio Theatre World y el premio del Círculo de la Crítica Exterior. Por su interpretación en Cabaret, ganó la Triple Corona en 1998, el Tony, el premio del Círculo de la Crítica Exterior y el Drama Desk a la mejor actriz en un musical. Desde entonces ha trabajado en Un mes en el campo de Pat O'Connor, Creadores de sombra de Roland Joffé, El cuento de la doncella de Walker Schlondorf, por la que ganó el premio a la mejor actriz del Evening Standard en 1990. El placer de los extraños de Paul Schrader, El pico de las viudas, por la que ganó el premio a la mejor actriz del Festival de Carlo Vivari en 1994. También trabajó mucho para la televisión. Entre su amplia lista se puede destacar GOTS para BBC, la miniserie Rehenes con Colin Firth y De repente El último verano. En 2001 la vimos en la miniserie La fuerza de una mujer. Pero ya para sus últimos años había cumplido el viejo anhelo de trabajar junto a su madre, Vanessa Redgrave, y lo hizo en la película Pasión al amanecer y en la obra teatral Pequeña música nocturna, que se representó en Broadway. Pero sin dudas, donde la mayoría de nosotros la reconocemos y recordamos es en su icónico papel en la mítica y reconocida película de Disney. Sí, hablamos de Juego de Gemelas. La actriz cosechó un reconocimiento internacional.
Elizabeth James fue uno de los personajes favoritos de la película que se estrenó en 1998 y se convirtió en uno de los filmes familiares más icónicos de las últimas décadas. Natasha Richardson fue la encargada de darle vida a la madre de Holly, Annie Parker. Y supongo que ahora esperas que me tiemblen las piernas y que me arroje en tus brazos llorando histéricamente y diga, yo sabía que esto pasaría, ahora nuestra relación será maravillosa, ya que criaremos a nuestras bellas hijas juntos y seremos felices y tú y yo continuaremos con nuestra historia y nos haremos viejos juntos y por favor, Nick, ¿qué esperas realmente? ¿Que vivamos felices para siempre? Sí, por lo que dijiste. Pero no tienes por qué llorar, Lizzie. Sí, creo que sí. ¿La recuerdas? Pero más allá de todos sus logros y sus trabajos que bien mencionamos hasta ahora, hay un aspecto importante de su vida que es importante de destacar. Sí, hablamos de su vida amorosa y sus hijos. Natasha Richardson estuvo casada con el productor teatral Robert Fox, pero su relación comenzó a flaquear con las nuevas experiencias de la actriz y su creciente fama en el cine que la alejaban cada vez más de los escenarios del teatro donde se habían conocido. Salieron durante 5 años y estuvieron casados durante 1 año. La actriz conoció al actor Liam Neeson en 1993 cuando coprotagonizaron una producción de Anna Christie en Broadway, aunque en ese momento Richardson todavía estaba casada con el productor Robert Fox. Lo que ocurría en el escenario comenzó a tener su correlato en la vida real. Luego de haber recibido una tarjeta del actor saludándola por su cumpleaños, Natasha decidió que era momento de asumir el riesgo. Compró un pasaje y viajó a Polonia, donde Neeson estaba rodando La lista de Schindler, y desde entonces el amor surgió como si se tratase de una película romántica y nunca más se separaron. Así es, a veces la vida real puede parecerse a las películas, ya sea que estés atrapado en una situación complicada, estar en medio de un romance épico, atrapado en un drama familiar o golpearte el dedo del pie como si estuvieras en una comedia de payasadas. La vida a veces realmente imita el arte, o viceversa. El caso es que el reconocido actor Liam Neeson y Natasha Richardson encarnaron esta verdad mejor que nadie. Su relación varió desde una historia de amor digna de desmayarse hasta una película familiar para sentirse bien, y lamentablemente acabó en una tragedia desgarradora. La pareja tuvo 2 hijos, Michael, nacido en 1995, y Daniel, nacido en 1996. Michael, el hijo mayor, está siguiendo los pasos de sus padres dedicándose al mundo de la actuación, mientras que Daniel, el menor de sus 2 hijos, finalmente se terminó dedicando a los negocios. Y ya adelantándonos un poco más en el tiempo y acercándonos ya a su triste final, como mencioné en un comienzo, Natasha Richardson había viajado a Canadá en marzo de 2009 con sus hijos para acompañar a su esposo en un rodaje. La actriz decidió en ese entonces tomar unas clases de esquí acompañada por un instructor. Pero en el recorrido no pudo mantener el equilibrio y cayó de una pendiente golpeándose la cabeza. Liam Neeson se encontraba a unos 600 kilómetros y como ya saben, la última vez que escuchó la voz de su amor fue por medio de una llamada. Si bien en un comienzo la lesión no parecía ser grave porque ella misma no quiso ser atendida e incluso bromeó con su instructor sobre su mal desempeño, a las 2 horas del golpe empezó a sentir un constante dolor de cabeza por el cual pidió atención médica. Richardson estaba atravesando lo que se conoce como intervalo de lucidez, el periodo en el que alguien con un trauma cerebral parece estar bien mientras se forman los hematomas que aumentan la presión dentro del cráneo. La atención que en ese lapso puede ser crucial. En el caso de Natasha recién llegó 3 horas después, cuando se quejó de un fuerte dolor de cabeza y comenzó a mostrar signos de confusión. Solo entonces una ambulancia finalmente la trasladó primero al hospital de Montreal, donde entró en coma, y luego a Lenox Hill de Nueva York, donde su cuadro empeoró aún más. Su marido, sus hijos, su madre, su hermana y sus amigos íntimos pasarían junto a ella las últimas horas en el hospital neoyorquino. Los médicos diagnosticaron que el golpe le había causado una hemorragia interna masiva en el cerebro,
y tristemente terminó sufriendo una muerte cerebral. I was told she was brain dead. And seeing this X-ray was like, wow. I just told her I loved her, said, sweetie, you're not coming back from this. But at that point, you didn't think that there was any hope? She and I had made a pact. If any of us got into a vegetative state, we pulled the plug, you know. So when I saw her and saw all these tubes and stuff, that was my immediate thought was okay. Así es, lo que había comenzado como un simple esparcimiento terminó acabando en una triste tragedia. Así de irónica suele ser la vida muchas veces, y para la familia Neeson y Richardson, esta frase lamentablemente comenzaba a tener sentido. El 18 de marzo, el portavoz de la familia confirmaba la peor noticia. Liam Neeson, sus hijos y toda la familia están sorprendidos y devastados por la trágica muerte de su esposa y madre. Natasha Richardson falleció a sus tan solo 45 años de forma trágica e inesperada, producto de un traumatismo cráneoencefálico provocado por un accidente de esquí. Con su partida, Natasha demostró que no solo fue una gran actriz, sino también una gran amiga de sus amigos. Su cuerpo fue trasladado a la Asociación Histórico-Americano-Irlandesa de Nueva York. Su marido, Liam Neeson, comentó que tendría un sepelio al más puro estilo irlandés. Familiares y amigos de Natasha se reunieron en la localidad de Millbrook, en medio de la campiña del estado de Nueva York, para darle su último adiós a la actriz. Entre los presentes también estaban los hijos de Natasha, Michael y Daniel, que por ese entonces tenían 13 y 12 años. Con su muerte, Natasha deja un profundo vacío difícil de llenar en la vida de ambos adolescentes. Richardson fue sepultada en el cementerio de St. Peter, donde también se encuentran los restos de su abuela Rachel Kempson, fallecida durante una visita a su nieta en el 2003. Sarah Jessica Parker rindió su particular homenaje a Natasha Richardson, recordándola con una canción de Cole Porter. Cada vez que decimos adiós, muero un poco. Cada vez que decimos adiós, me pregunto por qué un poco. Con este fragmento musical, trazaba la mejor semblanza de su querida amiga. Es como si el autor hubiera puesto por escrito los sentimientos de todo aquel que tuvo el enorme privilegio de conocerla, trabajar con ella o amarla. Incluso el accidente de la actriz tomó tanto reconocimiento mediático que tuvieron que hacer cambios en la ley. A raíz del accidente que le causó la muerte a Natasha Richardson mientras esquiaba, Canadá pidió al gobierno que haga efectiva la propuesta de que el casco sea obligatorio en todas las pistas de esquí, e hizo una acusación pública al gobierno de Canadá por dar una prueba de irresponsabilidad al negar la obligación de ponerse casco a los esquiadores del país. Según una diputada del Partido Liberal, los últimos casos de traumatismo cráneoencefálicos graves sobre las pistas de esquí recuerdan trágicamente que estas heridas son evitables. Desde su partido se calificó de irresponsable la negativa del gobierno a estudiar la iniciativa. La última víctima en una pista de esquí había sido justamente la actriz Natasha Richardson, quien sufrió un accidente en una estación de Quebec. Pero además de este, fueron 6 los fallecidos por circunstancias similares en Canadá. Según las estadísticas más recientes sobre el tema realizadas por el Instituto Canadiense de Información sobre la Salud, hasta 138 personas fueron hospitalizadas en Canadá a consecuencia de los accidentes de esquí o de snowboard. Así es, mientras en la política se discutían los cambios, en lo más profundo de la familia Richardson se lloraba en silencio. En 2018, uno de los hijos de Natasha, Michael, decidió cambiar su apellido. Desde ese momento en adelante pasó a llamarse Michael Richardson. No fue porque quería evitar la fama de su padre, que es enorme, sino que quería mantener a su madre cerca de él, explicó la abuela del joven, Vanessa Redgrave. Michael confesó que continúa viendo la película Juego de Gemelas y algunas otras donde su madre trabajó para honrar su memoria y recordarla. Y asegura que el papel favorito de Natasha era precisamente Juego de Gemelas, donde se podía ver un parecido bastante grande entre su personaje y cómo era ella detrás de cámaras. Aunque Neeson se ha mantenido en silencio desde la tragedia, en ocasiones ha recordado públicamente su vida con Richardson. En 2016, reveló en Sirius XM que Richardson había estado tomando lecciones de canto en secreto para darle una serenata en su boda con su canción favorita, Crazy Love.
Después de la ceremonia, todos iban a entrar para comenzar con los festejos de la noche. Ella agarró el micrófono y le cantó esa canción. Neeson crió solo a sus 2 hijos pequeños. El actor admitió que lidiaba con la pérdida de su amada esposa y se lanzaba al trabajo. Destacó que no era bueno sin trabajo y que simplemente no quería, especialmente para sus hijos, mostrarles que estaba con tristeza o depresión. Las películas fueron su refugio y siempre que puede homenajea en sus papeles protagónicos a su esposa fallecida. El actor, que se hizo un lugar en el género de la acción, le rindió tributo a su esposa fallecida en cada uno de los roles que le tocó interpretar en los últimos 13 años. Creo que sobreviví escapándome al trabajo. Sé cuántos años tengo y estoy a una lesión de hombro de perder papeles como el de Taken. Me quedo con el entrenamiento y el trabajo. Lo extraño del dolor es que no te permite prepararte. Crees que vas a llorar y parar de una vez. Haces planes y nunca funcionan. Desde aquel 2009 trágico, a Neeson se lo vinculó con muchas mujeres, pero él siempre dijo que no volvería a enamorarse y se toma el tiempo de visitar la tumba de Richardson 2 veces por semana para llevarle sus flores preferidas y hablarle un rato. En tanto, a la madre de Natasha, la actriz Vanessa Redgrave, dijo que el teatro le ayudó a superar la muerte de su hija. La actriz británica afirmó que participar en la obra The Year of Magical Thinking le ha ayudado a sobreponerse de tan duro golpe. Interpretaba a una mujer que acababa de perder a su marido y a su hija, un papel que la acercó a la muerte de Natasha y la ayudó a sobrepasar su luto. Incluso llegó a decir: alguien debería escribir un libro sobre lo que es ser viejo, porque ser viejo y haber perdido a alguien tan cercano es lo que a uno le empieza a generar un pensamiento mágico. Más allá de la tristeza que marcó el fallecimiento en su familia y amigos, también dejó para la sociedad muy buenas acciones. Luego de que su padre Tony Richardson muriera de HIV, la actriz se esforzó en prestar su ayuda contra esta enfermedad. En 1999 ella fue la impulsora de Inolvidable, la moda de los Oscar, una subasta de los vestidos de la ceremonia que recaudó más de $1,5 millones para la investigación contra esta enfermedad. Con la muerte de la actriz, la familia dio a conocer a los medios de prensa que la pareja había hecho antes un pacto. Si alguno de ellos entraba en estado vegetativo, se desconectarían. Y Neeson cumplió con su palabra. Hizo eso cuando el estado de salud de su esposa empeoró. Para ese entonces, Natasha ya estaba con muerte cerebral. Su corazón, sus riñones y su hígado fueron donados. Donated 3 of her organs, so she's keeping 3 people alive at the moment. That must give you a good feeling. It's terrific, yeah, it's terrific. Y eso en algo le sirvió de consuelo, si así se podría decir. Aunque Richardson se ha ido, su legado claramente también sigue vivo a través de Neeson, sus 2 hijos y su inmensa carrera.